Hola amigos y amigas de Diálogos desde Nuestro Sur. Estamos en esta nueva edición para hablar con Pedro Lovera Parmo. Él es historiador por la Universidad de Santiago de Chile. El tema que vamos a tratar con él, además de conocerlo, ¿no? Él es un historiador de la izquierda, pero también de la derecha, por lo que sé, tiene una investigación también sobre la derecha. La idea es conocer un poco más de su trabajo, abordar los temas referidos a la izquierda, la memoria, ¿no? Y también los procesos políticos actuales, y finalmente también conocer de la situación de Chile, ¿no? Y para este programa, ¿no? Que sale, como ustedes saben, todos los jueves a través de YouTube, de nuestros canales de Facebook, así como también a través de un podcast, estamos compartiendo ahora esta conversación, este diálogo con Duilio Devoto, que es de la Escuela de Formación Política Praxis, ¿no? Con quienes también tenemos varias tareas en común, ¿no? Digo, varios trabajos en común. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Un gusto poder estar con ustedes, ¿no? Para poder entablar este diálogo que creo va a ser bastante interesante por lo que veo. No sé, Dulio, ¿quieres decir algo? Empezamos de una vez la conversa. Bueno, no, ante todo, saludar a Álvaro, agradecerle por el espacio para comentar, conversar un poco y también a Pedro por haber colaborado, asistido a esta conversación que va a ser importante, pero creo que sería mejor en este caso iniciar la Ya, conversación de claro, frente y a le letra. vamos a dar la palabra, de hecho, a Pedro. Acá él es autor de un libro, ¿no? Sobre la biografía de Luciano Cruz, creo que es parte de tu investigación, una tesis también, ¿no? O es un trabajo general. Paralelo a la academia. Ok, y bueno, él es militante también de izquierda libertaria y también, como les decía, ¿no? Él está haciendo una investigación académica sobre la derecha empresarial, principalmente la derecha vinculada al agro, ¿no? Al sector agrario. Bueno, bienvenido, Pedro. ¿Qué tal? ¿Qué nos puedes contar sobre ti y sobre tu trabajo? Perfecto, yo también voy a comenzar haciendo los agradecimientos correspondientes a ustedes como Nuestro Sur, pero también a los compañeros de Praxis por haber articulado este espacio. Muy agradecido, yo vengo aquí a un espacio, o sea, vine por un viaje algo recreativo y siempre es bueno también vincularse a los procesos políticos, sociales y culturales que están sucediendo aquí. Así que muy agradecido de que me hayan dado este espacio para poder conversar sobre temas de historia, memorias, izquierdas y derechas. Eh, eso, no sé qué más les Bueno, podría agregar. cuéntanos un poco de tu trayectoria, tu Perfecto, formación, tu militancia. perfecto. Yo tengo ahí siempre tratando de combinar la academia y la política contingente. Yo soy efectivamente historiador de formación, magíster en historia y ahora soy candidato a doctor en historia, así que he sido bien endogámico en ese sentido de la historiografía, soy un militante de la historia también. Y ahí también he trabajado diversos temas. Yo hice una tesis de pregrado sobre el movimiento Izquierda Revolucionaria, MIR, sobre su construcción cultural e identitaria. Luego en mi magíster ya derivé al estudio de las derechas, porque creo que es fundamental también conocer a los adversarios, no hacer caricaturizaciones sobre ellos. Entonces comencé estudiando a la Sociedad Nacional de Agricultura, que es el gremio empresarial vinculado al agro más antiguo e importante que existe en Chile desde 1838. Su trayectoria se confunde un poco con la historia de la República de Chile porque, al igual que sucedió en muchos de los países de Latinoamérica, la persistencia del latifundio fue fundamental y estos eran los representantes del gran latifundio, pero que hasta el día de hoy persisten, hoy día reconvertido al negocio agroexportador sobre todo, y hice una tesis sobre ellos vinculados al tema de su recepción y lectura que hicieron del neoliberalismo durante los años 80, y ahora en mi tesis doctoral he ampliado su investigación de magíster y estoy comenzando mi estudio sobre ellos desde el año 67, que es el año donde se comienza a aplicar con más fuerza la ley de reforma agraria. De hecho, se dicta una nueva ley de reforma agraria durante el gobierno llamado de la Revolución en Libertad, liderado por la democracia cristiana y Eduardo Frei Montalva, hasta el fin de la dictadura, porque generalmente es en estas caricaturizaciones que también hacemos de la izquierda o miradas muy estrechas hemos pensado que los sectores altos, dominantes y dirigentes se neoliberalizaron de una manera automática, y la verdad es que el proceso de adopción del neoliberalismo, si bien los principales disciplinados en ese momento fueron los sectores populares, a los cuales que hubo que disciplinar a través del fuego y la sangre y la violencia de la dictadura,
también ese proceso fue desgarrador para las mismas clases dominantes que no adoptaron de manera muy mecánica el neoliberalismo. Entonces, esa es la investigación que estoy desarrollando. Y en forma paralela también siempre he estado vinculado al estudio de las izquierdas, como ustedes decían, aquí está este libro que es producto de un trabajo que yo desarrollé al terminar mi magíster y entrar al doctorado, que fue una obra sobre este dirigente que era el gran líder de masas del MIR, Luciano Cruz Aguayo, miembro del Comité Central y del Secretariado Nacional y de la Comisión Política, el gran líder de masas del MIR, que lamentablemente muere de manera muy temprana, durante la Unidad Popular, en el primer año de gobierno de la Unidad Popular, falleció un 14 de agosto de 1971, y no habían investigaciones monográficas sobre él, había siempre mucho boca a boca, toda la militancia de izquierda en general, no solo del MIR, se referenciaban en él, lo conocían, era muy querido. Sin embargo, había mucho de mitos sobre su historia y yo entonces decidí hacer esta biografía porque, bueno, los militantes del MIR de esa generación están muriendo, entonces era importante hacer este rescate de esta figura política, no solamente como un trabajo historiográfico, sino también político, de decir qué es lo que hay de ahí que todavía podemos rescatar. Bueno, interesante lo que nos comenta sobre este estudio de la derecha, ¿no? Efectivamente creo que es clave, como tú dices, comprender, ¿no? al adversario y efectivamente todos nuestros países han existido como fracciones, ¿no? Que obviamente algunas han tenido una mirada más nacional, más interna, en fin. Y el neoliberalismo, pues no, como tú dices, ha sido un proceso más complejo, ¿no? De hecho, en nuestro caso también estamos tratando de comprender cuándo se inicia ese proceso. Muchos piensan que se inicia el año 92 o 90 con Fujimori, pero no, en realidad son ajustes progresivos que vienen tras la caída del gobierno revolucionario de Velasco. Pero, digamos, lo que nos interesaría ahora conversar contigo es justamente sobre más bien la mirada sobre la izquierda, ¿no? Sobre esta reflexión, ¿por qué estudiar al MIR, por ejemplo, ¿no? El MIR, como bien sabemos, fue una de las fuerzas de izquierda más importantes, que se autodenominaba revolucionaria, ¿no? Encabezada por Miguel Enríquez, secretario general, ¿no? Muy joven además, y que, bueno, digamos, junto a la figura de Salvador Allende, tal vez sea el otro referente más importante en la izquierda chilena, pero sería interesante saber por qué, ¿no? ¿Por qué mirar al MIR? ¿Por qué mirar esta experiencia que además se frustra prontamente también, ¿no? Y bueno, he estado leyendo algunas cosas tuyas sobre este tema de la melancolía de izquierda, ¿no? O sea, cómo rescatar, porque creo que muchas de nuestras izquierdas están atrapadas en una melancolía negativa, ¿no? O atrincheradas en los testimonios, ¿no? En la política testimonial y no en la pelea concreta. Pero claro, la pregunta es mirar al pasado, mirar a la memoria, o darle tanta importancia a la memoria, nos puede anclar también a una mirada testimonial y no necesariamente proyectarnos al futuro. ¿Cómo tú enfocas este tema? Perfecto, muy buena pregunta, porque justamente de esas preguntas que tú haces es de donde parte nuestra reflexión. Porque hago en forma plural, porque esto yo me referencio también en un colectivo, no solamente de mi militancia en Izquierda Libertaria, sino también con un grupo de compañeros y compañeras con los cuales hemos llevado adelante estos procesos de investigación y de rescate. Para comenzar, yo diría, me gusta mucho una frase que tenía Rodolfo Walsh, periodista izquierda argentino asesinado por la dictadura de aquel país. Decía que uno de los triunfos más importantes de las clases dominantes es que hace que los pueblos parecieran que no tuviesen historia, que tuviesen siempre de partir de cero, es borrar su memoria histórica. Y de ahí no poder anclarse ni referenciarse en los procesos de construcción popular que existieron en el pasado. En ese sentido, yo creo que es importante rescatar la historia del MIR porque fue una organización política que supo articular el mundo social y el mundo político a través de una política radical, anticapitalista, con perspectiva socialista, y por lo tanto era una experiencia que sí era valiosa para las nuevas generaciones. Creo que en ese sentido era muy importante entonces rescatar y comprender esta historia. Pero justamente como tú lo vinculas con este concepto de melancolía de izquierda en Enzo Traverso, siempre ha habido un rescate muy heroico de estas figuras de Miguel, de Bautista Banchowen, de Luciano, de la Gladys Marín, en el caso del Partido Comunista también. Sin embargo, yo diría que es más bien una mirada nostálgica. La han petrificado, el heroicismo ha vaciado del contenido político que ellos tenían
y no ha habido un proceso de reactualización. Aprovechando acá que estamos en la tierra de la Mauta, el otro día justo leí un documento de él sobre la tradición. Y la tradición involucra un proceso de actualización, de un rescate en el sentido gramsciano, de poder traducir a nuestro tiempo la mirada y las perspectivas de las personas a las cuales nosotros nos interesamos en el pasado. Entonces, rescatar la figura de Miguel y del MIR en general significa también ya no tomar esa mirada tan heroica. O sea, Miguel, claro, muere de una manera muy heroica combatiendo a la dictadura con la arma en la mano, pero se armó tanto a Miguel Enríquez, se le mostró tanto con el AK-47 que se lo terminó vaciando de su contenido político, es decir, lo armaron tanto que lo terminaron desarmando de su contenido político estratégico. Y justamente la mirada que nosotros hemos tratado de rescatar a través de este concepto de melancolías de izquierda es también cuánto de eso hay para proyectar la memoria, no solamente como un acto de rescate del pasado, sino un acto de rescate del pasado que podamos proyectar a futuro, que nos pueda alimentar nuestra política actual, de los procesos de cambio y quienes todavía nos consideramos como revolucionarios, creo que eso es fundamental. Entonces, en ese sentido, de Mariátegui, la tradición significa la actualización de esas perspectivas, de esas figuras, de esos movimientos políticos, no en un sentido de tradicionalismo, de petrificación, sino, como yo decía, de traducción en el sentido de gramsciano. Entonces, por eso hemos enfocado, nosotros nos referenciamos en el MIR como organización, pero yo diría más todavía en el movimiento popular, en todo lo que significó el proceso de cambios políticos que encabezó también Salvador Allende con la Unidad Popular, porque lo que se miraba del MIR, y esto me parecía muy raro, era que siempre se le significó en su perspectiva de una organización armada. Y claro, la primera organización en Chile que tenía un documento, que se planteaba en su objetivo estratégico el tema de la lucha armada. Sin embargo, poco hemos visto cómo fueron los procesos históricos reales. Y MIR hace una lectura muy particular del tema de la Unidad Popular. Y cuando hacen Allende triunfa, el MIR baja un poco, yo diría, el contenido del armado y se vuelca a las masas. Y es desde ahí donde radicaliza la política más desde el tema armado. Y sin embargo, siempre se ha rescatado el MIR como una organización armada. Entonces yo creo que sus contenidos políticos son los que realmente hay que rescatar hoy en día. Interesante, justamente escuchando, también leyendo el artículo acá que escribió Pedro, me recuerda mucho al panorama que muchas veces vemos acá en Perú. Yo leí el artículo y pensaba, esto también parece que habla mucho de la realidad peruana, de cómo por medio del martirologio, por medio de los símbolos, se petrifica a ciertas personas. Y es un poco curioso, ¿no? Porque incluso haciendo una breve comparación, bueno, yo estuve en Chile el año pasado, en Santiago, por los 50 años, y yo notaba que incluso en Chile, pues, era mucho más fuerte el tema de la memoria histórica, o sea, está mucho más consolidado, es algo que se tiene mucho más presente que acá. Entonces era un poco como que era un reflejo, una ventana a una sociedad, o incluso quizás sin caer en un esquematismo más mecánico, como mostrándome un poco cómo podrían ser las cosas de acá en un futuro en la medida en que, cómo sería si la izquierda rescatara este tipo de memoria histórica, ¿no? Pero a la vez es interesante porque lo que nos planteas es un techo, ¿no? O sea, es un techo de hasta dónde esta forma de entender la memoria como tal, ¿no? Como simplemente un rescate del pasado reivindicativo, nos puede aportar a nosotros como izquierda para el futuro, ¿no? Pero lo que nos planteas en todo caso es que llega un momento en la lucha política, ¿no? En la etapa, en el proceso que se encuentra actualmente Chile, que eso ya tiene un techo, ¿no? Que es necesario pasar a una siguiente etapa en la cual no, o sea, no es que se deje de lado el trabajo en la memoria, sino cómo toda esta acumulación, todo este reconocimiento de la memoria histórica se traduce en una acción política de actualidad, ¿no? Justamente una cuestión que me quedaba al aire de todo lo que de todo lo que has mencionado, y quizás un poco vinculándolo a lo que es el proceso chileno, ¿no? Quizás para ir aterrizando un poco en esa idea, es ¿cuál crees tú que ha sido el impacto de la memoria histórica de la izquierda en todo el proceso chileno que es desde el 2019, ¿no? O sea, ¿qué tanto ha estado eso, digamos, toda esta petrificación, toda este martirologio, esta forma nostálgica de entender a la izquierda ha estado presente? O si más bien ha primado una cuestión más vinculada a la reivindicación de temas coyunturales, inmediatos, reivindicativos, desde el economicismo, si se quiere, ¿no?
Un poco era la pauta que planteo para la discusión. Sí, es que muy interesante la pregunta porque esto siempre vinculado a la historia. Ha habido cambios, ha habido un trayecto y ha habido unas formas de leer la memoria, de utilizarla, de reivindicarla. Yo diría que en un primer momento las izquierdas, y aquí hay que hablar en plural porque en Chile existen las izquierdas también, eh, hubo una mirada un poco victimizante y fue un discurso oficial que se ve hoy día plasmado también en los museos de la memoria, es decir, y hubo un rescate también de las figuras como víctimas. Eh, y muy sintomático de aquello que si tú te fijas en los primeros años 90, cuando empiezan a emerger también las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, con una labor importantísima desde la sociedad civil para llevar a cabo procesos judiciales de justicia y de verdad y reparación. Pero sin embargo, si tú ves esas primeras imágenes, notarás que cuando, por ejemplo, se ponen los carteles de las víctimas de terrorismo de Estado, no salen las militancias políticas de ellos. Y en ese sentido, por eso digo, se les rescataba como víctimas, sin embargo, quedaba detrás lo más importante para mí, es que esas personas cayeron en pos de un proyecto político transformador de la sociedad, del socialismo. Y esas personas, hombres y mujeres, muchos de ellos muy jóvenes además, la dictadura tiene ahí unas cifras terribles en temas de juventud, pertenecían al Partido Socialista, pertenecían a las filas del Partido Comunista, del MIR, de la Izquierda Cristiana, del MAPO, etc. Es decir, esa mirada, por eso yo creo que la rescataban en su condición de víctimas, mas no tomaban en cuenta que habían caído como parte de un proceso político revolucionario. Lo que ha sucedido con los años es que se ha comenzado a reivindicar esa historia. Y creo que durante el 2019, bueno, el 2019 nosotros hablamos de la revuelta versus la mirada que han puesto los medios hegemónicos que hablaban del estallido como si el estallido hubiese sucedido de la nada. No, nosotros hablamos de una revuelta y creo que sería más correcto hablar incluso de las revueltas. Hay muchas revueltas dentro de esa revuelta. Hay temas, pues, yo les contaba a los muchachos cuando veníamos hacia acá, que, por ejemplo, apareció con mucha fuerza la reivindicación de las barras de fútbol que se están politizando y que aparecieron en las revueltas y empezaron a demandar que, bueno, ahí hay sociedad anónima en el tema del fútbol, que, bueno, se desprivatizara el fútbol, la revuelta de las mujeres y el movimiento feminista y en la comunidad LGTBI, las revueltas de las izquierdas, pero también de la anomia social que ha existido en Chile, de un bajo pueblo que ha sido azotado por el neoliberalismo, que ha sido cooptado además por el sentido común que hay que combatir neoliberal. Entonces, esos distintos tipos de revuelta ahí también ha reemergido la memoria histórica. Por ejemplo, la imagen de Gladys Marín, que fue una de las secretarias generales del Partido Comunista, muy importante, falleció después de la postdictadura, muy importante también su rol en el combate de la dictadura, apareció como una mujer fuerte, volvió a aparecer la imagen de Miguel, y entonces ahí la memoria histórica ya comenzaba a despetrificarse, empezaba a hacerse carne, volvía al pueblo estos sujetos, tal vez con el contenido político un poco más bajo, no obstante estaban emergiendo como nuevas viejas figuras en sentido dialéctico. Es decir, lo viejo se traía al presente no en su forma más petrificada, sino para actualizarlo y se convirtieron en símbolos de rebeldía contra el sistema, contra las injusticias del capitalismo en su faceta neoliberal, que en Chile es muy dura. Entonces creo que el tema de la memoria histórica es ahí, siempre es un campo de batalla, no creo que en esto existe una teleología, porque ya avanzamos, no podemos retroceder. Justamente lo que muestran, creo, la emergencia de los neofascismos es el peligro constante que tenemos a retroceder. Sin embargo, creo que hoy en día nos encontramos en un terreno fértil porque estas figuras que están reemergiendo están comenzando de nuevo a ser parte de los nuevos sentidos comunes en este proyecto de transformación, y en ese sentido las izquierdas que hoy día existen creo que nos tenemos que vincular. En el caso específico de mi militancia en Izquierda Libertaria, nosotros hemos tratado de llevar a cabo también procesos de formación política que pudiesen rescatar este legado, no como un mero hecho académico o memorial en el sentido de petrificación, sino también para poder ver cómo nos podemos alimentar de esta historia pasada, también cómo estos personajes nos sirven, nos son útiles, no en el sentido utilitario, sino en el sentido tal vez más revolucionario de la palabra, cómo podemos retomar su proyecto político, no para cometer los mismos errores, no para hacer declaraciones en su mirada nostálgica con respecto a ellos, sino cómo podemos retomar sus ideas transformadoras y desde ahí reivindicarlos.
un poco volviendo justamente al trabajo historiográfico que haces, ¿por qué la biografía? ¿No? Me parece interesante también eso, ¿no? Porque, digamos, desde la izquierda siempre se ha enfocado la biografía como una, no, no sé, como una loa, como una, ¿no? Tratando de efectivamente La heroizar, visión ¿no? individualista, Claro, heroica. claro, pero contradictoriamente hablando, digamos, desde el marxismo, de la historia marxista, siempre se ha planteado más bien la idea de los actores colectivos, ¿no? Entonces, a mí me parece muy sugerente y quisiera que nos comentes muy brevemente para después entrar al tema más actual, digamos, de Chile. ¿Por qué la biografía, no? Y contarnos un poco la biografía de Luciano Cruz, ¿no? Que me parece muy interesante y que un poco lo que tú decías, ¿no? Esta mirada del MIR como el partido solamente armado, la lucha armada, pero en realidad lo poco que podemos saber nosotros sobre el MIR efectivamente nos muestra que había un frente barrial, urbano popular de las poblaciones, ¿no? Su frente obrero, campesino, ¿no? Entonces una movilización muy intensa, un trabajo de masas bastante interesante, ¿no? Pero ¿cómo enfocas tú en ese sentido la biografía? O sea, ¿por qué una biografía además? Sí, efectivamente, eso es muy interesante porque, bueno, lo primero, yo llego un poco a las biografías porque yo soy aficionado a las biografías políticas. Cuando era más joven me comí la biografía de Dotcher sobre Trotsky, las de Stalin de Simon Sebag Montefiore. Es decir, siempre fui muy adepto a las biografías y creo que la biografía constituía una ventana para conocer a los sujetos de carne y hueso. Yo creo que en el economicismo de la izquierda y tal vez en estas historias también más colectivas, algunas veces se pierden que los que integran los movimientos populares son sujetos reales, que padecen penas, temores, frustraciones, alegría, amor, etcétera. Y esos sentimientos creo que, y esas personas que después se vuelven, se funden en lo colectivo, creo que la mejor manera de comprenderlo a través de las biografías históricas. En ese sentido, para mí la biografía entonces era la puerta de entrada a conocer a estos sujetos, tal vez en sus complejidades, no en estas vetas de biográficas que son especies de agiografías, sino poder conocerlos como fueron, con sus contradicciones, con sus disputas, con sus batallas. Y en ese sentido, Luciano Cruz era un personaje muy particular porque era el gran líder de masas del MIR, un dirigente estudiantil que gana la primera federación que gana el MIR a nivel nacional en el año 67, que después ejercerá en el año 68 en la Federación de Estudiantes de Concepción de la Universidad de Concepción. De ahí salieron una de las figuras más importantes del MIR, como el caso de Miguel Enrique, Bautista Banchova, el propio Luciano Cruz. Y este sujeto, lo particular también, no es solamente en su individualidad, sino porque representó este gran dirigente masa, que fue capaz de articular partido y pueblo. Y en ese sentido era una persona muy interesante. Como tú bien decías, el MIR tuvo lejos de ser un aparato armado. Tal vez esas cuestiones van sucediendo después, sobre todo por producto de la represión en los años 70 y 80 de la dictadura militar, que llevó al MIR a formarse un aparato armado, básicamente. Sin embargo, la experiencia que hay durante la larga década del 60, como le denominamos allá, a lo que sucede entre el año 58 y 73, es que el MIR fue capaz de fundirse en el pueblo. Y Luciano representaba muy bien esa faceta, es decir, cuando iba con el MIR tenía, como tú decías, los frentes sindical, con el Frente de Trabajadores Revolucionarios, el Poblador, Movimiento Poblador Revolucionario, el Frente Campesino e Indígena con el MCR, el Movimiento Campesino Revolucionario. Y Luciano en todos esos frentes jugó un rol de articulador entre el partido y la masa. Digo masa no en el sentido más despectivo que se utiliza hoy en día, sino también como el pueblo, digamos, pueblo organizado además. Entonces, el arte biográfico en este caso a mí me permitía entrar y navegar por cómo se constituye partido, cómo se constituye pueblo y cómo se constituye movimiento popular. Es decir, es la historia de un sujeto, pero que es un sujeto también que se funde en el movimiento popular chileno, y por eso era tan interesante poder hacer un trabajo que rescatara su figura y su legado. Eh, sí, ¿no? Justamente creo que es importante lo que señalas de, bueno, haciendo un recuento de lo que se ha conversado hasta ahora, ¿no? De despetrificar a estas figuras, rescatar también cuál ha sido el aporte político del MIR, ¿no? Que por ejemplo acá en Perú, que no hay, digamos, quizás
el mismo grado de memoria histórica, en realidad se conoce poco sobre los otros procesos regionales, ¿no? O sea, sobre lo que, por ejemplo, puede haber sucedido en Chile, Argentina, Colombia. Nuestra izquierda, acá en Perú, desgraciadamente, no está, digamos, muy al día, ¿no? Con esos temas. Y justamente por eso, digamos, es que mucha de la mirada que ha llegado a Perú sobre lo que ha sido, en este caso, las revueltas en Chile, como mencionas, es una mirada un poco disgregada, un poco atomizada, ¿no? Porque primero que no hay una radiografía, por así decirlo, muy clara de cuáles son las fuerzas políticas necesariamente que componen el escenario chileno, ni tampoco, y también llega mucho este discurso de los no partidarizados, los independientes, los antipartidos, ¿no? Que es un discurso, una línea, digamos, que acá también tiene cierto peso, cierta fuerza, ¿no? Entonces, un poco lo que te preguntaría en relación a eso es, esas organizaciones, de alguna manera herederas de lo que es tanto la izquierda del MIR o en general las izquierdas que han participado tienen esa trayectoria histórica. ¿Qué papel han tenido en este proceso que se inicia a partir de, o sea, no se inicia a partir del 19, pero que cobra, digamos, esta nueva etapa a partir del 19, ¿no? Para ser más precisos. Sí, es que es una pregunta compleja porque la revuelta vino a radicalizar ciertos procesos, muchos de esos procesos, y también las izquierdas no nos vimos incólumes ante eso. Hubo mucha división a partir de la revuelta sobre las vías que sucedieron, por ejemplo. La revuelta, claro, siempre tenemos la fecha en mente, el 18 de octubre, pero ya el 15 de noviembre hay un primer hito bien importante que es la firma del Acuerdo por la Paz, en las cuales participan las fuerzas del Frente Amplio. Por ejemplo, el presidente hoy en día, Gabriel Boric, acude a esa firma y firma el documento no en su calidad de presidente del partido, porque no lo era otra persona, y eso además destruye un proceso de convergencia. El Partido Convergencia Social se ve ahí con fractura, entonces nos vimos trastocados, todos con la revuelta. Pero pese a ello, hemos decidido seguir participando, seguir organizándonos. Para mí también, además, es importante en Chile y en Latinoamérica poder construir una izquierda con perspectiva estratégica. No solamente que caigamos en el tacticismo, en la política aislada, y para eso es fundamental todavía el rol del partido. Para mí el rol del partido, como lo decía Gramsci, de intelectual colectivo, es solamente el único lugar donde podemos construir miradas más proyectuales. Y en ese sentido sigue siendo una tarea fundamental de nosotros, no construir a vieja usanza el gran partido de la revolución y creer que cada uno somos la vanguardia y que el compañero que está al lado está haciéndolo mal porque nosotros somos los portadores de la verdad, no. Creo que hay que tomar las historias del siglo XX, no para hacer apologías de ellas, sino para poder comprender los procesos y no caer en los mismos errores. Y creo que eso fue un gran error de los vanguardismos del siglo XX. No por eso eliminar el concepto de vanguardia, ni eliminar el leninismo, sino que actualizarlo, como decía también anteriormente. Pero también, efectivamente, en Chile también sucede el discurso de la revuelta, o uno de los discursos de la revuelta también fue un discurso totalmente antipartidario, y que veía a todos los partidos como iguales. Decir, del Partido Comunista a la UDI eran todos iguales y éramos todos iguales que los que participamos en organizaciones políticas más estructuradas. Y eso me parece que es un discurso que, si bien a veces no se promueve desde la institucionalidad y desde los sentidos hegemónicos, sí es funcional a ellos. El no organizarnos, el no conocernos, el no formar parte de algo colectivo y común. Y en ese sentido creo que el rol de las organizaciones políticas es todavía fundamental, y como partidos tenemos que abrirnos a los nuevos debates, a los nuevos sucesos, a lo que está sucediendo, conectarnos, como tú dices, con el mundo, que es lo que está pasando en Latinoamérica, también que es lo que está pasando en Europa, qué está pasando ahora con los nuevos procesos de descolonización en el África. Es decir, esas cuestiones nos tienen que interesar. Pero es difícil porque el discurso antipartidario en Chile es potente. Y algo de lo que ha sufructuado un poco la ultraderecha también. Es muy funcional a ello. Entonces, yo te podría dar ciertas pistas, pero no te podría dar una respuesta tan certera porque es algo que estamos viviendo, estamos ahí, estamos en la olla, se está cocinando eso. Entonces, es algo que es una coyuntura que esperamos poder resolver a través de los grados mayores de organización, de no encontrarnos, de barrer con el sectarismo que está presente en muchas de nuestras organizaciones.
Y en ese sentido, como te digo, para mí todavía sigue siendo fundamental el rol de las organizaciones políticas. Sí, de hecho, en el Perú creo que vivimos circunstancias similares, ¿no? Nosotros también hemos vivido un estallido, habría que leer qué significa estallido efectivamente desde esa perspectiva, qué procesos de acumulación, digamos, se expresaron en ese estallido, llamado estallido, ¿no? Pero efectivamente, tal vez una de las cosas más paradójicas en el caso peruano particularmente es que tú tienes un gobierno absolutamente débil, deslegitimado, impopular, totalmente impopular, un régimen, no solamente el gobierno, un régimen, y sin embargo pareciera que no hay una alternativa, ¿no? A pesar de esta gran capacidad de movilización, pues no se ha levantado una alternativa, ¿no? La vieja usanza de decir no hay una dirección política que permita pues resolver esta crisis y vivimos en medio de esa crisis en una descomposición muy acelerada, ¿no? Pero tú nos contabas eres parte de Izquierda Libertaria, ¿no? ¿Por qué libertaria, no? Ahora es un tema que tal vez la ultraderecha ha querido apropiarse, pero entiendo yo que justamente esta idea de lo libertario es reivindicar esa dimensión más emancipatoria dentro de la izquierda. ¿Cuál ha sido la trayectoria de eso que se llama libertario, ¿no? Y cómo está alimentando también esto que decía, ¿no? El compañero, o sea, cómo, digamos, eso pueda tener impactos en qué sectores, ¿no? ¿Qué perspectivas nos puede dar de una renovación de un proyecto de izquierdas también y de retomar esta idea de lo emancipatorio que muchas veces por afirmar el partido también podemos caer otra vez en los mismos esquemas, ¿no? Sí, efectivamente, el concepto libertario hoy día no goza de la mejor salud posible. Ustedes saben, Milei en Argentina declarándose libertario. Bueno, no es un concepto muy reivindicable hoy en día. Sin embargo, Izquierda Libertaria viene alimentada de diferentes personas y por lo tanto de trayectorias políticas y una vinculación al viejo anarquismo del siglo XX que estaba muy asociado al movimiento obrero. A figuras como, por ejemplo, Clotario Bles, que es un gran sindicalista chileno, el formador de la Central Única de Trabajadores, la CUT, es el gran sindicalista junto a Luis Emilio Recabarren. Yo diría que son como las dos figuras del sindicalismo revolucionario más importantes del siglo XX. Entonces, y también en los años 90 hubo un proceso de recomposición de las tendencias libertarias en Chile, y Izquierda Libertaria responde un poco entonces a esa trayectoria histórica. Por eso el concepto de izquierda libertaria, que incluso podría ser medio contradictoria porque hay muchos anarquistas que reniegan ser de izquierda y en este sentido acá hay una toma de posición, digamos. Yo no vengo de ese mundo, la verdad, yo vengo más referenciado en lo particular en mi caso, del mundo rojinegro, como le llamamos allá, la cultura política rojinegra que hace legado sobre el movimiento Izquierda Revolucionaria, el MIR. Sin embargo, me pareció que el proyecto de la Izquierda Libertaria era un proyecto interesante en el sentido de que, por ejemplo, a través de este sentido de libertario tenían siempre la sospecha al poder. Yo creo que siempre hay que ser sospechoso del poder, no entrar a pies pelados, como decimos nosotros, al poder, sino que hay que tener esta perspectiva de que el poder puede corromper, hay que saber no enamorarse, y exactamente, pero no por eso renegar de ello. Entonces, ha sido particular porque para mí, por ejemplo, la centralidad que existe todavía en el proyecto libertario, en el caso de la IL, como le decimos nosotros, es todavía una centralidad en la clase trabajadora, pero no y del movimiento popular, pero a la vez no renegar también de la participación en la institucionalidad, que es también algo de lo que la izquierda nos tuvimos que barrer. Yo mismo creo que cuando joven cualquier participación en el poder, digamos, era claudicar, traicionar, justamente por lo que te decía anteriormente, porque las miradas que existían sobre el MIR y uno mismo cargaba, era que era la crítica radical al poder, pero y después no nos hacía sentido, pero resulta que el MIR en la Unidad Popular participó en procesos electorales. Pero como eso no cabía dentro de nuestro discurso, lo olvidábamos, lo dejábamos aislado. Exactamente. Y en ese sentido me parecía una organización interesante con la firma del acuerdo, por ejemplo, de la paz, se salieron de la convergencia social porque entendieron que por ahí no iba el asunto, más allá que luego sí se participó en la cancha porque
hay una lectura y, o sea, tú no te puedes restar de los procesos políticos que están sucediendo. Lamentablemente uno siempre impone los ritmos, pero sí tienes que participar. Y en ese sentido me parecía una organización interesante, pero por razón por la cual yo entro hace aproximadamente un año allá a participar a militar, porque uno siempre tiene la perspectiva militar y como venía sacudiéndome de varias experiencias fallidas, y saliendo también de estas lecturas más dogmáticas, mecanicistas y apologéticas a ciertos aspectos como el armado, era importante subsanar a través de una organización colectiva, de nuevo encontrarse con compañeros y compañeras que tienen diferentes trayectorias a las de uno, incluso en temas de cultura política, y eso ha sido muy interesante, porque uno no siempre se tiene que organizar con los que piensan igual que uno. Digamos, no en un sentido tan distinto tampoco, obviamente no me juntaría con un libertario de derecha, pero sí con compañeros y compañeras que reivindicaban otras tradiciones políticas y ha sido muy enriquecedor para mi propia formación personal y creo que también uno carga con una mochila que también los compañeros y compañeras también les atrae mucho, entonces ha sido ahí una fluida relación, diría. Interesante lo que nos comentas, ¿no? Me hace recordar a Daniel Guérin, ¿no? Que tiene ese libro sobre el marxismo libertario, Sí, que a mí sí. me encantó también, ¿no? Y creo que hay una similitud también con nuestras trayectorias, ¿no? Nosotros también, digamos, yo venía de un colectivo que tenía más o menos una reflexión similar, ¿no? Y reivindicábamos mucho esta idea, esa tradición libertaria del propio marxismo, ¿no? Y como tú dices, sospecha del poder sin que eso signifique ahora, pues, no abordar esa dimensión, como dice Lukács en el libro, ¿no? Claro. Que hemos tratado. No sé si quieres agregar. Justo con eso, ¿no? Bueno, dentro de lo que es las izquierdas en el Perú, muchos de nosotros venimos de tradiciones más críticas. En el Perú, pues, hay mucho peso de lo que es la tradición PC, ¿no? El Partido Comunista, ¿no? Tanto en tendencia soviética como maoísta, y mucho, digamos, de la lógica, de la forma de hacer política, las prácticas que nosotros tenemos en el Perú vienen de esa cantera y un poco que la nueva izquierda queda un poco al margen de eso, ¿no? Como que recién empieza a tener más peso, bueno, cuando aparece en los 70, pero en realidad siempre ha tenido un papel, digamos, un tanto relegado, secundario dentro del debate político, ¿no? Por más que existe, siempre ha estado un poco como ahí, ¿no? Y bueno, en ese sentido, pues, esta cuestión crítica, ¿no? Que mencionas de la izquierda libertaria coincide con las posiciones de algunos grupos, organizaciones que tenemos acá, en el sentido de que tenemos una mirada crítica hacia lo que ha sido, por ejemplo, por decirlo de alguna manera, el estalinismo, las formas PC más duras, mecanicistas, evolucionistas que han habido acá en América Latina en general, ¿no? Porque muchas veces esa visión, digamos, más esquemática, más positivista que pueden llegar a tener, no calza, digamos, con la realidad latinoamericana que tenemos, ¿no? Yo quería tratar de matizar un poco, quizás preguntarte o que desarrolles un poco más la idea de que nos cuentes brevemente un poco sobre esto de la tradición anarquista en Chile, ¿no? Porque, por ejemplo, creo que es algo que salta de la conversación como una cosa suelta, porque, claro, por ejemplo, en el Perú ha habido una tradición anarquista también importante, digamos, hasta mediados del siglo XX, hasta los años 20, 30 más o menos, que de ahí continúa, ¿no? Pero tiene menos relevancia. Entonces me da la impresión, por ejemplo, igual dentro de lo que es la tradición libertaria, por ejemplo, dentro de la cultura rojinegra, la influencia del movimiento anarquista, ¿no? Que creo que es algo que no se suele mencionar o abordar mucho. Quizás si nos puedes mencionar algo breve sobre eso, porque no se conoce mucho eso acá. Sí, en temporalidades creo que estamos más o menos similar, porque también hasta el año 20, digamos hasta la hegemonía que produce después la Revolución Rusa, que transforma a muchos de los antiguos anarquistas en marxistas, el movimiento anarquista en Chile era muy importante, muy asociado al movimiento obrero. Ahora en Chile, como decíamos, había que hablar de la izquierda, también hay que hablar de los anarquismos, porque había un anarquismo muy ligado al movimiento popular, especialmente al movimiento obrero. Pero luego siempre en Chile también hubo ciertas tendencias más insurreccionales, que la acción de anarquista individual, colocar bombas, hacer ciertos atentados a personalidades de la represión y políticos. Pero la tendencia dentro del movimiento obrero yo diría que tuvo una proyección después hasta los años 60, incluso para la fundación del MIR, que se lleva adelante el 14 y 15 de agosto del año 65, participan sectores libertarios, que luego salen de la organización, pero participan en él.
porque el MIR fue una confluencia de diferentes tradiciones, trotskistas, anarquistas, marxistas, muchos todavía muy influenciados por el debate cubano, que es, digamos, que el que después asume más la dirección de la organización con la elección de Miguel Enríquez como secretario general, como tú decías, muy joven, con 23 años, el año 67, a fines del año 67, entonces esa fue por eso también es tan interesante para mí la construcción del MIR, porque también es una construcción de una confluencia de organizaciones revolucionarias. Entonces el anarquismo ahí también juega un papel muy, muy importante. No obstante, la tendencia y la hegemonía siempre la marcó, yo creo, las izquierdas más marxistas, y eso hizo que durante los años de la Unidad Popular y después también que la represión además se enfocó en ellos, la represión de la dictadura me refiero, que tendió a diluirse un poco. Pero luego ya en los años 90 reemerge, diría yo, con más fuerza, y además con una crítica muy acertada, me parece, a lo mismo que tú decías, porque desde el anarquismo también se produjo una lectura muy crítica y rica a la experiencia stalinista, es decir, a la construcción del partido-estado, que terminó siendo, algunos catalogan de totalitarismo, yo creo que hay una discusión muy interesante que hace Enzo Traverso, pero sí hay una construcción autoritaria del poder que fue, yo diría, a la larga perjudicial para las organizaciones de izquierda, siempre a uno lo hacen responder por el estalinismo, o sea, el MIR era una organización anti-estalinista, por ejemplo, con lecturas propias. Cuando se produce uno de los primeros documentos que escribe Miguel como secretario general del MIR, se llama el MIR, los sucesos de Checoslovaquia, y el MIR condena la invasión a Checoslovaquia en el año 68, cuando ni siquiera los cubanos habían pronunciado, había un Fernando Martínez Heredia, un gran filósofo cubano, decía que había que pensar con cabeza propia. Bueno, el MIR pensaba con cabeza propia, no solamente estaba esperando las directrices que vinieran de afuera, e hizo esa crítica. Entonces me parece que también ahí en las tendencias libertarias había una muy rescatable y valorable crítica a lo que significó la construcción estalinista y su asociación a la palabra comunismo, y que todos vinculan comunismo a estalinismo, y para mí el comunismo no es eso. No quiero vivir en una sociedad como la que vivieron los compañeros en la URSS, no por eso reniego de la historia, hay cuestiones muy, muy valorables. Hace poco se conmemoró además el Día de la Victoria, pero creo que hay que hacernos cargo también de esos procesos. Entonces, en ese sentido, me parece que la trayectoria de los compañeros y compañeras libertarias ha sido muy valorable, y creo que hay una crítica que rescatar. Estos espacios siempre son breves, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas sobre las cuales podríamos conversar, interesante conocerte y saber de tu trabajo, además que creo que alimenta nuestra propia imaginación sobre las cosas que podemos hacer, desarrollar, ¿no? Y me sorprende, la verdad, es las convergencias que podemos tener, las similitudes, incluso de intuiciones que podemos compartir, ¿no? Quiero agradecerte por haber estado con nosotros ahora, y esperamos estar pues contigo en otra oportunidad también, ¿no? No sé si algo más quieres agregar para ya despedirnos. Solamente agradecerle el espacio, sí, son breves pero muy ricos, aportan mucho, tanto como ustedes como para mí en particular. La verdad es que me siento muy gratificado, así que solamente cerrar con palabras de agradecimiento que me hayan dado este espacio para poder hablar del MIR, la memoria, Chile, pero también de las convergencias y también de esta mirada crítica que tenemos que tener sobre la historia para crear nuestra propia historia a partir de no la repetición, ni calco ni copia, sino creación heroica, como decía Mariatti, y creo que eso sigue siendo muy vigente. Muchas gracias. Listo, también gracias a Duilio, ya compartiremos otros espacios también, ¿no? La idea es hacer de esto que se llama Diálogos desde nuestro sur, un espacio que nos permita pues dialogar sobre distintos temas, y como tú dices, ¿no? No solamente desde una mirada coyunturalista, sino con una perspectiva más estratégica. Hay que mirar más históricamente, ¿no? Y en ese sentido creo que estamos cumpliendo con nuestro objetivo. Agradecerles a todos y todas los que nos están viendo o que nos van a escuchar también a través del podcast, y será hasta una nueva oportunidad en Diálogos desde nuestro sur. Hasta la próxima.